¿Quieres saber por qué recaes y volver a tener estos malos hábitos de los que siempre hemos hablado? ¿Por qué recaes al cuarto día con la pornografía? ¿Por qué recaes a la semana con la masturbación? ¿Por qué dejas de meditar? ¿Por qué dejas de levantarte temprano? Y sobre todo, ¿cómo solucionar esto? Quédate en el video que hoy te enseñaré cómo hacerlo. Si ya estás en este mundo del crecimiento personal, te has dado cuenta que hay hábitos que son muy fáciles de sobrellevar y hábitos que por el contrario son muy difíciles de sobrellevar en el día a día. Especialmente cuando vienes de una vida donde no has tenido ni disciplina, no tienes autocontrol, haces todo conforme a cómo te sientas, le haces caso mucho a tus emociones. Así que comenzamos a dejar hábitos como puede ser dejar la pornografía, empezar a meditar, empezar a leer, todo lo que ya hemos hablado. Pero por alguna razón volvemos a recaer, volvemos a reincidir en estos hábitos que ya sabemos que son malos, pero aún así los seguimos haciendo. Aún así seguimos viendo pornografía, aún así seguimos masturbándonos, aún así seguimos tomando alcohol, aún así seguimos faltando al gimnasio. Todos hemos estado en esta etapa, ¿no? Donde ya llevas 15 días, 30 días, incluso hasta 3 meses sin tener malos hábitos y por alguna razón volviste a recaer. El primer punto y tal vez el más importante es que no sabes por qué lo haces, no tiene un sentido muy profundo, o sea, no has interiorizado todo esto. Tal vez ahorita empieces a cuidar mucho más tu alimentación, empezar a hacer ejercicio, empezar a ir al gimnasio para tener un buen físico, para tener más estatus, pero realmente no hay un porqué quisieras hacerlo. Les voy a platicar una historia que sucedió allá por 1990. Esta habla de la pelea que tuvo Mike Tyson, la pelea donde lo derrotaron. Y fue derrotado por alguien que el público no se imaginaba. En el mundo nadie se imaginaba que esta persona lo iba a derrotar. Y la persona de la que te estoy hablando es Buster Douglas. Tal vez ya la mayoría conocen esta historia, pero para los que no, allá por 1990, cuando Mike Tyson estaba en su prime, cuando no había boxeador que se le pudiera comparar, no había quien le hiciera frente, no había nadie, o sea, ya había derrotado a todos. De repente apareció Buster Douglas, que no era un peleador excepcional, era un peleador como cualquiera de los demás. Y todos pactaban a que Mike Tyson lo noqueara, que Mike Tyson le volaría la cabeza. Entonces se dio la pelea. En el día de la pelea llegó el cuarto asalto. En el cuarto asalto, como era de esperarse, Mike Tyson derribó a Douglas. Y ahí el sentido común te diría que ya se había acabado la pelea, que Mike Tyson había ganado obviamente. Y en el 10º asalto Douglas derriba a Mike Tyson, el cual queda noqueado. Y aquí es cuando el mundo se pregunta, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo logró hacer todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo esa fuerza para cuando ya nadie apostaba un solo euro por él? ¿Cómo se levantó? Es aquí el significado de los porqués. ¿Por qué? Porque antes Douglas le había prometido a su madre que él ganaría esa pelea. Poco antes de la pelea su madre murió. Él tenía un porqué. ¿Por qué ganar esa pelea? Después de ahí Douglas no fue nadie. Después de ahí Douglas no pudo retener el cinturón. El porqué tenía era que iba a derrotar a Mike Tyson. Él se lo había prometido a su madre. Pero no tenía ese porqué de algo más allá de que esa pelea. Es por eso que debemos tener un porqué todos en nuestra vida. Por qué queremos hacer las cosas, pero un porqué profundo. Y tienes que ser muy honesto contigo. O sea, yo ahorita estoy hablando a la cámara, ¿por qué? Porque quiero ayudarte, porque quiero llegar a más personas, porque quiero ser reconocido, porque quiero crear una comunidad. O sea, son estas porqués los que te van a llevar a moverte, los que te llevan a desencadenar toda esta serie de acciones, todos estos buenos hábitos que ya tenemos. Si no tienes un porqué, no sirve de nada que veas esto, no sirve de nada hacer las cosas si no tienes un rumbo, tienes que tener una dirección. Anota en un cuaderno o en una libreta por qué quieres hacer las cosas, por qué te estás levantando temprano, por qué estás yendo al gimnasio, por qué estás comiendo mejor. Y al final lo que conseguirás con esto es tener un sentido, tener algo por lo cual lo vas a hacer. Esto es a lo que se refiere este punto. El punto número 2 es que cuando tenemos estas recaídas y somos conscientes de que las tuvimos, en lugar de parar ahí, en lugar de detenernos y volver al camino, hacemos justamente lo contrario, retrocedemos como 5 o 10 pasos. Yo estaba en una etapa donde, por ejemplo, tenía creo que alrededor de unos 13, 14 años por ahí. Y entonces yo ya tenía esta noción de que yo debía dejar la masturbación, debía dejar la pornografía. Y entonces llegaba al día 15, el día 21 y recaía. Y por alguna razón decía, bueno, pues ya recaí, pues voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 antes de que termine el día. Y así. Y al siguiente día volvía, pero lo que pasaba era que al siguiente día volvía sin la misma motivación, sin la misma disciplina, sin la misma fuerza de voluntad. Y era cuando mi cabeza me jugaba en contra, cuando mi cabeza me decía, pero eres un maldito perdedor, lo volviste a hacer, no vas a lograrlo, no vas a lograr. Esa voz que tenemos por dentro que nos dice, ya lo hiciste una vez, no pasa nada si lo haces 2 veces, de todas maneras ya fallaste. No, hermano, no le hagas caso a esa voz. Por el contrario, si ya fallaste una vez y eres consciente de que fallaste, mejor investiga por qué lo hiciste. El hábito de la masturbación es algo fácil de detectar. O sea, a lo que me refiero con esto es de que tal vez viste una historia en Instagram de una tipa. Tal vez por ahí el algoritmo de TikTok te aumentó un video de una morra bailando. Y eso desencadenó todas las demás cosas que ya sabemos. En lugar de mortificarte de que ya fallaste, en lugar de hacer eso, vuelve al camino correcto. Ok, sí, hoy comiste mal, pero la siguiente comida va a ser mejor. Ok, ya no fuiste al gimnasio hoy, pero mañana vas a ir, va a hacer la doble sesión de entrenamiento.
No le hagas caso a esa voz que te dice, ya fallaste, así que puedes fallar otra vez y otra vez y otra vez. No, porque esta madre destruirá tus receptores de dopamina. Es lo mismo con todo, ya hemos hablado de la dopamina y lo que genera, así que no me quiero enredar mucho en esto. Pero básicamente, cuando tú tienes muchos incrementos de dopamina, muchos picos, lo que hace es que cuando dejes de hacer esto, tu nivel de dopamina baja drásticamente, estás en un punto muy depresivo, estás en un punto bajísimo, donde va a ser muy difícil volver a retomar las actividades que antes habías hecho, porque ya no tienes la misma motivación, no tienes los mismos impulsos para hacerlo. Pero pese a que ya no tengas esta motivación, debes hacerlo, porque eso es donde hace la diferencia, donde se vuelven los tipos realmente disciplinados. Pese a que tu misma cabeza te dice, no hermano, ya lo hiciste una vez, ya fallaste, vuelve a hacerlo otra vez. Es aquí lo que me lleva al siguiente punto, es controla tus emociones, controla esa maldita voz en tu cabeza. Acepta esa voz que te lleva hacia el camino malo, hacia el camino incorrecto. Esa voz que te dice, por un día que vayas al gimnasio no vas a arruinar tu progreso. Por un día que no comas bien, no vas a arruinar tu progreso. A lo mejor no lo vas a arruinar con ese día que faltaste al gimnasio o con esa vez que no comiste bien, pero lo vas a volver a hacer, lo vas a volver a hacer. Y al siguiente día va a ser igual, y al siguiente día igual, y al siguiente mes igual, al siguiente año igual. Y realmente nunca saldrás de ahí, y nunca alcanzarás tu mejor versión, tu versión disciplinada, esa versión que tú sabes que te conviene para ti y para los demás, esa versión que todos los demás quieren ver de ti y tú también quieres verla. Así que no le hagas caso a vos, controla tus emociones. En este punto te recomiendo mucho que practiques la filosofía del estoicismo. Tengo un video hablando sobre la filosofía del estoicismo y cómo esta te puede ayudar, así que aquí abajo también te la estaré dejando por si quieres checarlo. El estoicismo es una filosofía muy grande, pero a grandes rasgos, uno de los puntos que más me gusta a mí sobrellevar o aplicar en mi vida es el de no puedes controlar todas las cosas allá afuera, pero sí puedes controlar cómo reaccionas a ellas. Y esto me lleva a contarte lo siguiente. El fin de semana pasado yo estuve en una fiesta, estuve realmente 2 días de fiesta, o sea, 2 días donde no estuve trabajando en los proyectos. ¿Por qué? Porque me quise dar un descanso, sinceramente. Venía de acabar un periodo de modo monje, un periodo donde estuve súper enfocado, donde no salía nada, no salía con mis amigos. También ya tengo un video hablando sobre eso. Y el domingo por la noche estaba pensando lo bien que le había pasado, lo mucho que me había divertido, las chicas que había conocido. Todo lo bueno que había pasado lo estaba recordando el domingo en la noche. Y una parte de mí me decía, oh, pero qué divertido sería salir el próximo fin de semana, otra vez hacer lo mismo. Y otra parte de mí me decía, tienes que volverte a enfocar, tienes que volver a ese camino, tienes que volver al sendero por el cual estamos. Y el lunes a la mañana estaba otra vez despierto, estaba otra vez súper enfocadísimo, estuve otra vez trabajando, para volver a traerles contenido a ustedes, para volver a mis actividades diarias, para ir a trabajar, para ir a entrenar, para ir a estudiar. Todo esto pese a que el domingo en la noche mi misma conciencia, una parte de mi cerebro me decía, no hagas todo esto, no tienes por qué hacerlo. Pero otra parte de mí me decía, hermano, tú tienes un objetivo que cumplir, tú tienes un por qué hacer las cosas, tú tienes que ser más fuerte que tus emociones. Y es esto a lo que me refiero. O sea, el domingo en la noche yo estaba cansado, estaba pensando todo lo que había hecho, todo lo que había pasado las noches anteriores, bueno, la noche anterior, y reflexionando acerca de lo bien que le había pasado, como te digo. Y esa parte de mi cerebro, o sea, esa pequeña parte de mi cerebro me decía, el próximo domingo puede ser igual. Pero la otra parte de mi cerebro me decía que tenía que ser disciplinado, que tenía que ser congruente con lo que digo. Y así que el lunes a las 6 de la mañana ya estaba otra vez volviendo a mi rutina, retomando las cosas que debo hacer, retomando el trabajo duro. Y es esto a lo que me refiero. En nuestra cabeza tenemos 2 voces, una que nos dice que nos salgamos del camino, que nos distraigamos, y la otra que es como la parte esencial, la parte de la que le debes hacer caso, y la parte que lo hace más difícil, ¿no? Esta parte que dice, no, tienes que hacer estas cosas, tienes que volverte a enfocar, tienes que volver a la rutina. Otra cosa que te quiero recomendar y que me ayuda bastante cuando me siento así es meditar. Yo sé que jodo mucho con esto, yo sé que la mayoría de mis videos siempre digo meditación, 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 pero es que realmente si empiezas a hacerlo notarás un cambio muy drástico. Tal vez ahorita ni siquiera te haya pasado alguna vez en tu vida meditar, y es algo que en nuestra cultura latinoamericana es sumamente rarísimo una persona que medite. Pero te invito a hacerlo, hermano. Realmente puedes meditar aunque sea 3 minutos. Empieza con 3 minutos, no te pido más. Y con eso te aseguro que la meditación ayudará a calmar tus pensamientos, te ayudará a estar en un momento más presente, a estar realmente enfocado en lo que quieres hacer, y te ayudará a conseguir tus mayores objetivos. Así que ya lo sabes, rechaza la modernidad y abraza la masculinidad.